Y te quería preguntar, eh, ¿quién puede contar ese pasado? ¿No? En el sentido de quién lo puede estudiar, quién lo puede contar. Digo, uno ve, digamos, muchos veteranos que son portavoces, digamos, de las experiencias, y en ese sentido, ¿cómo dialoga la historia con la memoria? ¿No? Bien, Algo adelantaste recién. en principio me sale decir esto que puede ser pensado demagógicamente, pero es algo en lo que creo. Todos podemos hablar del pasado. Ahora, hay distintas legitimidades para hablar del pasado. El problema, para empezar a poner los problemas, es cuando se confunden los registros eh, por ignorancia o con total intención. Es decir, no es lo mismo el discurso histórico que el discurso testimonial, aunque obviamente dialogan. Por supuesto que no es la misma la legitimidad de alguien que ni siquiera había nacido en el 82 que alguien que vivió la guerra. Pero eso no quiere decir que yo no pueda hablar sobre un pasado heredado. Digamos, el grueso de los historiadores nos quedaríamos sin trabajo si fuera así. Esa es una primera cuestión. Es reducirlo al absurdo, pero es como funcionan muchas veces las discusiones. Uno puede entrevistar veteranos, estamos hablando de Malvinas, pero se puede trasladar a un montón de situaciones que tienen que ver con que queda gente viva de los procesos históricos que estudiamos. Es que, por ejemplo, los veteranos te dicen, ¿qué van a esperar? ¿Que seamos como Cabral y Satín? Nosotros estamos vivos, ¿por qué no podemos hablar de la guerra? Bueno, fíjate los puentes que hacen, ¿no? Pero claro, el testimonio tiene, en el sentido común de muchas personas, el valor de verdad. Yo le agregaría una dificultad mucho más de contexto de esta época, que es la inmediatez de la forma en la cual nos vinculamos con cualquier tipo de discurso histórico. Mm. Eso es muy complejo para la construcción, digamos, que sí es empezar a delimitar el campo más de nuestro trabajo, del conocimiento crítico del pasado. O sea, y ahí empiezo a establecer distinciones. ¿Todos podemos hablar sobre el pasado? Sí. Pero los historiadores estamos obligados a dialogar críticamente con el pasado. Eso muchas veces nos transforma en aguafiestas o en actores del bueno pero. Y no necesariamente quien uno está entrevistando, de la escuela a la que uno lo invitan, de la municipalidad donde nos dicen ayúdanos a armar el proyecto de historia local, le gusta. Mm. El bueno pero en una cuestión tan espinosa como es la causa nacional de la recuperación de Malvinas y tramitar analíticamente las consecuencias de una guerra perdida, muchas veces es muy complejo y muy costoso para el investigador. Eh, David Viñas tenía una expresión para hablar de Rodolfo Walsh. Él decía que Walsh era un aguafiestas. Bueno, a mí me gusta pensar que los historiadores tenemos que trabajar de aguafiestas, que lo cual no quiere decir que no creamos determinadas cosas. Por ejemplo, eh, subyace a lo que venimos hablando la idea de que para mí el gran objetivo político de trabajar la guerra y la posguerra de Malvinas es no dejar regalado una bandera política a sectores ideológicos. A mí no me gusta nada que la levanten. Eso te coloca en un lugar incómodo. Pero no lo hago con la pretensión de verdad que puede tener alguien que sobrevivió. Y entonces ahí tenés un tema, que es que muchas veces los investigadores ignoran o eligen ignorar que desde el momento en que intervienen con su lectura crítica sobre el pasado, se están metiendo en discusiones públicas sobre el pasado. Es decir, ellos son parte, somos parte de la propia discusión que analizamos. De eso hay que hacerse más cargo de lo que a veces Mm. nos hacemos. Te hago una repregunta Sí, sí. cortita sobre esto. ¿Pensás que el hecho de que haya sido una derrota influye en esta relación entre memoria e historia? ¿O si hubiese sido una victoria esa guerra, sería diferente? Digo, No, haciendo una cosa. no. Creo que no en el sentido estricto del vínculo entre historia y memoria. Nosotros, nuestro trabajo es romper con nuestras preguntas en el relato. Creo que no cambiaría el hecho contrafáctico de haber ganado. Mm. Creo que sí, el hecho de haber perdido, que de algún modo realza el sacrificio de los que murieron, porque lo peor que puede pasar es haber muerto sin sentido, sí nos coloca en un lugar un poquito más incómodo, porque hay una cuestión que a mí me parece importante remarcar, que es que ninguno de los que fue a combatir a Malvinas, ninguno quiere decir desde los que tomaron la decisión hasta el último conscripto que se te ocurra de la fuerza que sea, fue a Malvinas para recuperar la democracia. Sin embargo, lo que yo creo en términos de interpretación política sobre la posguerra de Malvinas
en gran medida, las formas que tuvo la recuperación de la democracia, como le decíamos en los 80, podemos decir, por dictadura, transición a la democracia, y eso ya tiene una carga, la entrega anticipada del poder por parte de los militares, las formas en las cuales lo entregaron, se debe a la derrota en Malvinas. Entonces, paradójicamente, cuando se habla de la guerra de Malvinas como un mecanismo de los militares para perpetuar o buscar perpetuarse, mejorar su vínculo con la sociedad, etcétera, en el poder, vos fíjate que la consecuencia no deseada ni buscada es que de algún modo recuperamos la democracia antes. Antes, ¿qué quiere decir antes? El contrafáctico también. Esa es una interpretación histórica de un hecho histórico, una interpretación política de un hecho histórico, pero para mí todas las interpretaciones históricas son políticas, en el sentido amplio del término, ¿no? No, obvio, aparte uno no puede salirse de la sociedad donde vive, No, y claro. eso genera una tensión entre el historiador y la... Y muchas veces, por ejemplo, vuelvo a lo del rumor que te contaba. A mí no me interesaba demostrar, si alguien me contaba el rumor, a mí no me interesaba decir, che, te equivocaste, ¿qué estás diciendo? Lo interesante es por qué lo creía, cómo es que un relato tan terrible como ese les pareció verosímil, y les pareció verosímil porque nadie los escuchaba, porque se fijaba en el documento y de verdad no dan trabajo, sobre todo en los primeros años, porque las autoridades del Estado Nacional no lo recibían, porque la verdad es que el primer desfile de veteranos de guerra y excombatientes, digo la verdad, porque a mí me hubiera gustado que fuera en otro contexto, fue durante la presidencia de Menem. Entonces ahí tenés contradicciones enormes, uno de los gobiernos más entreguistas desde el punto de vista político, bueno, es de los primeros en reivindicar, si vos querés, a quienes combatieron en Malvinas, con un montón de salvedades, ¿viste? Eso es lo complicado. Claro. Porque automáticamente los que reciban tu discurso, tu interpretación, te van a estar ubicando en alguno de esos puntos de... alguna de esas trincheras, estamos hablando de la guerra. Sí, sí. Por eso es que hay que estar muy seguro de lo que uno trabaja. Bueno, es esto de Thompson, ¿no? De Edward Thompson, el historiador marxista británico. Él decía, bueno, justamente como nos acusan de parciales, estamos obligados a hacer una historia tan buena como la historia puede hacer. De algún modo, ese tipo de discusiones te ponen la vara alta, Es así. pero hay que hacerse cargo de las consecuencias.